Yo estoy en contra de todas las embotelladoras de agua, todas las marcas de agua. Es lo que yo llevo luchando 12 años y voy a seguir luchando para acabar con el agua embotellada. Por un lado, te encuentras una empresa que te vende agua de mineralización muy débil para hidratarte, y por otro lado, te encuentras a otra persona que te dice, para hidratarte, diluye el agua marina en agua y tómatela. Lo único que le preocupa a mucha gente es el paladar. No, yo es que la bebo de mineralización débil porque está muy rica el paladar. No te sacia ese agua. No te hidrata. No te hidrata. No. Hay gente que nos escucha de Latinoamérica. Sí. ¿Cómo está allí la situación? Cada uno tiene su maneje, ¿no? Pero la calidad de agua no es nada buena. A nivel mundial, en un año se envasa tanta agua que podrías llenar tantas piscinas olímpicas que, puestas una al lado de otra, hace 2/3 partes de la vuelta al mundo. En un año. Aquí estamos bebiendo agua del grifo, que aquí en Sevilla es la segunda en España de mejor calidad. Ah, mira. De agua, sí. ¿Tú sabes cuántos litros de agua se envasan en España al año? Di una cifra. Ostras, ¿no? Bruta, claro, es que somos 48 millones de personas, ¿no? Ostras, es que al año, ¿cuántos litros se envasan en botellas de plástico? En botellas de plástico. O sea, si estamos bebiendo, o sea, que mira, te digo el dato de 2022. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas. Fantásticamente. En primer lugar, muchísimas gracias por venir aquí, por invertir tu tiempo, que sé que tienes poco tiempo porque tienes mucho trabajo. Sí. Primera pregunta que a mí me interesa muchísimo es cómo un informático de profesión, actor de doblaje, según me has contado, sí, eso es. ¿Cómo acaba siendo CEO de una empresa que se dedica a vender filtros de agua, que la calidad del agua mejore en las casas de cada uno? Pues la vida es un poco rocambolesca y siempre tiene un poquito de vaivenes. Empiezo con la informática cuando acabo en la NCC de Londres un curso de analista programador y me pongo y acabamos teniendo una empresa familiar. Me tiré 27 años en esa empresa, o sea, no es un ratito, no, ha sido mi profesión sobre todo durante casi toda mi vida laboral, ¿no? Excepto los 12 últimos años. Entonces, la empresa de informática es algo que era como un poco lejano a lo que a mí me gusta más la naturaleza. Yo salgo a fotografiar el lince, a mí me gusta nadar, bucear, y entonces una empresa de informática es estar a ese nivel. Ajá. Que teníamos enchaquetado y encorbatado, encorsetado. Yo me sentía encorsetado visitando empresas muy grandes, haciendo cosas que me fueron poco a poco aburriendo, ¿no? Entre medias, actor de doblaje, bueno, pues siempre me ha gustado el mundo de la interpretación. Hice un curso de un par de años con Salvador Arias, que era una eminencia en Madrid. Y bueno, pues he hecho mis intervenciones, he hecho mis cosas, de vez en cuando me llama para hacer alguna cosilla y eso me divierte mucho, no vivo de eso ni muchísimo menos. La empresa de informática la dejo ya con un reventón de cabeza, con prácticamente una depresión casi, ¿no? Y con una carambola de la vida llega esto de Doctor Agua como algo, como siempre pasa cuando eres empresario, como un negocio. Y empezó como un negocio y ahora es una pasión absoluta y maravillosa. Qué bueno. Porque, bueno, el agua del grifo, y aquí en España tenemos un agua fantástica, pues es filtrable, por supuesto, y puedes mejorar muchísimo todo. Pero eso es a lo que se dedica una empresa de filtros de agua. Pero poco a poco vas investigando, vas viviendo, vas viendo que el mundo es agua. Claro. Y entonces es algo pasional ya y que me gusta seguir investigando y viajando mucho, viajo mucho con mi mujer y vamos a sitios que tengan que ver con agua, ¿no? El último viaje fue Islandia. Ah, qué bueno. Aquello cascadas por todos lados, me imagino, ¿no? Tremendo, el agua en todos sus estados, en agua, en hielo, en escarcha, en granizo, en geyser, en cataratas imposibles, enormes, en fin, pasión por el agua. Qué interesante. Yo incluyo el agua en el mundo nutricional, porque al final no deja de ser algo que nos está nutriendo, ¿no? Por sus minerales, etc. Pero me resulta curioso cómo tú te metes en cualquier charla, debate sobre nutrición y se habla que si los ultraprocesados, que si la carne es buena o no, que si los huevos, cuántos huevos a la semana. Sin embargo, es difícil encontrar que se hable del agua. ¿Cuándo es el nutriente o el alimento o el ingrediente, no sé,
que más consumimos en toda nuestra vida. De hecho, nosotros somos en gran parte agua, Sí, ¿no? sí, por supuesto. ¿Cómo crees que nos afecta la calidad del agua, ya sea buena o mala, en el corto y en el largo plazo a nosotros como personas? Pues mira, es muy, muy interesante. Esto has abierto un melón muy bueno. Cuando empecé con esto, efectivamente, el mundo de la información de qué pasa con el agua, había una noticia al mes. Ahora lo bueno es que ya hay una diaria prácticamente, ¿no? Entonces va evolucionando esto. Y yo alucinaba bastante, decía, pero ¿cómo es posible que la gente, porque perdona, hago un paréntesis Sí. aquí, el comienzo de esta empresa, yo cuando dije, a ver, ¿por dónde se ataca un mercado? Porque quiero vender filtros de agua. Uh-huh. Entonces te empiezas a imaginar, a pensar, es un proceso muy creativo, muy divertido, ¿no? Es el más divertido de un empresario, ¿no? Por lo menos para mí que soy bastante creativo. Uh-huh. Y entonces, digo, si aquí la gente, lo que acabas de decir, se preocupa por la alimentación, te vas a tiendas de dietética, herbolarios, tiendas eco, bio, todo esto. Suplementación, todo. Y dices, y aquí el mundo agua, y entonces de repente te encuentras una botella de cristal de agua del Kilimanjaro, me lo invento. Ajá. Pero dices, pero bueno, si tú ya estás pagando un agua en el grifo de tu casa, además somos unos privilegiados, aquí haces así y sale un agua, vete al Congo o a Zimbabue, ahí hay muchos sitios donde el agua tiene que hacerse unas matadas de kilómetros para coger un agua amarilla o verde, ¿no? Entonces, el agua del grifo, que es un poco, el final de la pregunta tuya es cómo influye. El agua del grifo, todos hemos bebido agua del grifo durante toda la vida. Si tienes ya un filtro de agua, ya solo por el sabor dices, uy, qué maravilla. Uh-huh. Pero eso no es lo importante, porque el sabor al final solo lo aporta el cloro. Y si en tu zona tienes mucha cantidad de cal, esa combinación de cloro y cal suele ser algo muy, muy desagradable o según el paladar, ¿no? Pero hay gente que no lo soporta, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué consecuencias en la salud puede tener? Exactamente no lo sé, pero el agua, si quieres enumero unas cosas que seguro que tienen Uh-huh. y otras que pueden tener. La seguro que tiene es cloro, por supuesto, lo ponen las gestoras de agua. Seguro que tiene microplásticos, eso ya está a la orden del día y por todos lados. Óxidos, medicamentos, es cada vez más común. Uf. El óxido de hierro, que lo he nombrado, pero ese sí que es muy, muy común. Y, por supuesto, todo tipo de partículas en suspensión que no tienen por qué ser malas, ¿eh? O sea, es limo, es tierrita puesta a la mínima expresión, ¿no? Todo eso que va haciendo, pues claro, tu organismo, si tú no filtras el agua, el filtro eres tú. Claro. Y somos una maravillosa maquinaria de filtrado, ¿no? Uh-huh. Ahí tenemos los pulmones, los riñones, el hígado, que es algo que cualquier impureza tal. Lo que pasa es que si lo vas saturando durante muchos años, pues ahí las consecuencias médicas no sé decirte, ¿no? Pero yo sé que es muy, muy bueno. Sí, pero al final un montón de cosas que tiene el agua o que puede tener. Claro, y no dejan de ser disruptores endocrinos que están como si fuera una gotita en una piedra. Es decir, claro, tú no te das cuenta que estás tomando óxido de hierro y seguramente una partícula no hace nada, claro, pero millones de partículas a lo largo de una vida, lógicamente, claro, cosas hacen, seguro. Están haciendo algo, sí, sí. Y Jaime, cuéntame qué retos, porque como te decía, del mundo nutricional podemos saber perfectamente, o del mundo de la salud podemos hablar que los retos del siglo XXI son evitar el sedentarismo, luchar contra la obesidad, el tema de la diabetes, el Alzheimer, el Parkinson. Pero con respecto al agua, ¿cuáles son los retos que tenemos por delante en este siglo? Pues son muy grandes, son muy, muy importantes. La evolución del mundo del agua a lo largo de la historia es tremenda. Nosotros, si miramos desde un satélite, o desde el espacio exterior más bien, para verlo entero, el globo terráqueo lo tenemos todos muy claro, sabemos cómo es una bola azul preciosa, donde ves que fue 2/3 partes es agua. Esto es un recurso ilimitado, ¿no? Claro. Coge ese agua, sepárala y déjala en una esfera de agua y ponla junto a la Tierra. La Tierra sería una naranja y el agua sería medio granito de arroz. Parece increíble, pero es así. O sea, es muy superficial y demás. Después, wow. Sí, ¿no? Esa comparación la verdad es que te deja ya diciendo, vale. Claro, tampoco hay tanta. Claro. Después, de toda el agua disponible en la Tierra, el
3% está disponible, el 97% es salada. De ese 3% que está disponible, al final un 0,77 del global del agua en la Tierra es la disponible, porque un 30% es disponible y el 70% está en forma de hielo. No podemos hacer nada con eso, ¿no? Entonces, ese 0,77, la mitad son acuíferos. Los acuíferos es de donde nos nutrimos casi todos el planeta. O sea, hay más de 2.500 millones de habitantes a nivel mundial que se abastecen de ese agua subterránea, ¿no? De los acuíferos. Eso es. Bien, el 25% está sobreexplotado ya. Después hay empresas por el mundo, por ejemplo, Ciudad de México, 21 millones de habitantes, toda la provincia, una bestialidad, la ciudad es interminable. Yo voy mucho a México y cuando vas a aterrizar en Ciudad de México, igual que en Sevilla o en Madrid, enseguida ves Sevilla y enseguida ya has llegado al aeropuerto, ¿no? Y en Madrid muy parecido. En Ciudad de México te tiras 10 minutos volando a la velocidad que vuela eso, viendo ciudad. Uf. Es una bestialidad. Bueno, pues eso se nutre de 7 fuentes de agua, por así decir, pues 3 ya son privadas. Es un poco bestial todo aquello, ¿no? Qué agobio, me está entrando agobio, macho, de tan poca agua que tenemos. Sí, no es que tengamos poca, pero el mensaje es, tenemos que cuidar el agua. Claro. Tenemos que cuidar el agua, no vale derrochar agua, no es que abro el grifo y me sale, no es que tengo un chalet y voy a poner 800 metros de césped, no. El césped, para que esté bonito, es solo agua, agua y más agua y sol. Pues deja rocallas, deja cosas bonitas y un trocito de verde, claro, para que te dé frescor, pero no hagas esas bestialidades. En fin, no vacíes la piscina todos los años, claro, y vuelvas a llenar el año siguiente. El agua es un bien escaso. Como no está buena a nivel mundial, hay muchos sitios, insisto, estamos en España, España es absolutamente privilegiado como el resto de Europa, con un agua de muchísima calidad. Y la que es de reguleras, la calidad, hay gestoras de agua que son fantásticas. Canal de Isabel II en Madrid, Aljarafesa y Masesa aquí en Sevilla. Esos hacen una labor tremenda para dejar un agua depurada y limpia. ¿Qué pasa? Que aún así la gente dice, oye, este agua está regulín. Entonces dice, el mundo y el ser humano, que es maravilloso, se inventa una cosa estupenda que se llama voy a embotellar el agua. Eso te quería preguntar, sí. Es que te quería preguntar sobre los tipos de agua según su tratado, ¿no? Por ejemplo, el agua embotellada, después hablaremos del agua filtrada, lógicamente, el agua osmotizada. Yo hasta hace poco tiempo, yo pensaba que el agua embotellada era la de mejor calidad y seguramente era porque me atrapó el marketing, ¿no? De los anuncios, ¿no? ¿A todos? Donde ves el agua cayendo de una cascadita, pues todo esto, ¿no? De una montaña fresquita y fantástico. Me imagino, según me dirá, que es mucho marketing, ¿no? ¿Qué pasa con el agua embotellada? Hay muchísima gente que estoy convencido que piensa que está tomando agua embotellada como diciendo, yo no me la juego. Yo me tomo agua embotellada. Y doy un paso más para allá. Y dentro del agua embotellada compro la mejor, que es la que es de mineralización débil. Que eso es lo que te... Y se quedan tan anchos, o sea, es tremendo. O sea, el agua de mineralización débil debería estar prohibida. Eso es un agua muerta. Eso... voy a decir marcas. ¿Puedo decir marcas? Sí. Bien. Solán de Cabras, por ejemplo. Yo estoy en contra de todas las embotelladoras de agua, todas las marcas de agua, es lo que yo llevo luchando 12 años y voy a seguir luchando para acabar con el agua embotellada. Pero bueno, dentro del agua embotellada tienes Solán de Cabras, que tiene un residuo seco de 287, es variable, ¿no? Porque, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto del residuo seco? Eso lo puedes ver en la propia botella, yo creo. El alimento del agua, es decir, lo que tú necesitas. Llevamos entre 6 y 7 millones de años de evolución hasta que estamos tú y yo sentados en esta mesa tan bonita de bicolor. En todo ese tiempo, el ser humano ha estado bebiendo de lo que la madre naturaleza hace, que es evaporar agua, llevarla en forma de lluvia, esa lluvia entra en la tierra, poquito a poco va filtrando capas, tarda hasta 30 años en llegar esa lluvia de arriba a un acuífero. Hay acuíferos más cercanos, claro, es menos tiempo, el agua es más porosa, etcétera, y bueno, pues tal. He perdido un poco el hilo.
Sí, que llevamos mucho tiempo en la evolución el tema del residuo seco, de ese alimento. Y tenemos que hablar de la necesidad de beber con eso que llaman residuo seco en las botellas, no es más que las sales minerales. Es decir, lo que el agua una vez ha caído y ha empezado a filtrarse, o en un arroyo continúa, y lo que está es impregnándose de todas las sales minerales. De la tierra en su buen sentido. Exacto, sí, sí. O sea, las sales minerales son absolutamente necesarias. Entonces de repente va a uno y encuentra, Bezoya, por ejemplo, encuentra una chorrera de agua que tiene residuo seco de 28. Es decir, no tiene, es agua sin nada de nada. ¿Qué nivel de residuo seco consideras que debería ser óptimo? Si buscas a nivel médico, te dicen... o sea, Solanda de Cabras de toda la vida ha sido un agua muy aconsejada por los médicos porque tiene nutrientes, porque es un agua... Los mamíferos, los ciervos, cuando se van a un río, muchas veces, eso lo puedes buscar en internet, se ponen a chupar en las rocas que hay cerca del río porque hay como una cosa blanquecina. Esa cosa blanquecina no son más que sales minerales. O en las granjas de vacas que van a pastar por Asturias, le pones una piedra de sal y una vez al día se ponen a chupetear aquello, ¿no? Es decir, necesitamos sales minerales, necesitamos beber con sales minerales. Uh-huh. Veníamos del mundo del agua, o me preguntabas sobre distintas opciones que hay para tener un agua rica al paladar, ¿no? Y del agua embotellada, me imagino que una de las cosas más perjudiciales, que lo has comentado antes, este término, son los microplásticos. Porque hoy en día yo he estado leyendo estudios que hablan ya de que se han encontrado microplásticos en leche materna. Sí. Es decir, tenemos microplásticos en todos lados. Sí. Y que además ese microplástico no suele... al final, el hígado es un gran filtrador de impurezas en nuestro cuerpo, ¿no? Sí. Pero estos microplásticos muchas veces se acumulan en nuestro cerebro. Entonces, este agua de una botella que lo tengas en un sitio que le esté dando el sol, que esté a temperaturas cambiantes, hay microplásticos, me imagino, ¿no? Absolutamente sí. Absolutamente sí. Esto, como hemos comenzado, ¿no? Que al principio había una noticia al mes, ahora casi todos los días hay noticias relacionadas con el agua, de mil formas, ¿no? De por qué hay sequía, o por qué hay inundación, o porque han encontrado en un estudio de las 20 marcas más, esto es un estudio que se publicó hace 3 meses, me parece que fue El País o La Vanguardia o alguno de estos, hicieron una analítica a las 20 marcas que más se consume de agua tal, y todas, sin excepción, tenían microplásticos. Ese no es el grave problema. Hay problemas más graves. El microplástico, la cosa es que creo que todavía no sabemos las consecuencias. Ya llegarán. Y a lo mejor... Tener seguro que tienen, lo pasa y nos tiramos de los pelos. Seguro que van a tener, pero no sabemos. Pero hay cosas peores. Otro estudio también dice que todas las botellas de plástico, esto Nicolás Olea, que es catedrático de la Universidad de Granada, y es el referente número 1 mundial del mundo de los disruptores endocrinos, por lo tanto, del bisfenol A. Vale. El bisfenol A era un componente que sí o sí tenía siempre las botellas estas que extrusionan y echan agüita y después la compra la gente. Después se dieron cuenta de esa bestialidad del bisfenol A y dijeron, oye, normativa, y hay una normativa que el PET, es con lo que ahora se fabrica, está libre de BPA, ¿no? Bueno, en teoría, como dice él, claro, el PET no. Pero ¿y todos los aditivos que después ponen a eso, a la botella? Aditivo para que tenga un pequeño tono azul, o muy azul. Aditivo para que sea elástico, es decir, duradero, pero que al hacer así no casque. Claro. ¿No? Porque cuando ya va bebiendo la gente, pues eso se queda... Que no se agriete. No está a presión, que no se agriete, que tenga esa elasticidad. Así hasta 13 aditivos distintos. Y ahí no hay control. El control es solo en el PET. Es decir, en otra analítica que se ha hecho en el mundo de fabricantes de agua embotellada, aparece que todas tienen bisfenol A. El bisfenol A es una bestialidad. Es un disruptor endocrino, vuelves loco al cuerpo. Si bebes 2 veces porque te ha pillado en Camboya y has hecho tal y te compras una botella, no pasa nada.
no pasa nada. Pero todos los días para Claro. tu casa, que tú tienes un grifo ya en tu casa, que ya estás pagando, me parece una aberración ecológica de las peores que se puede hacer. Vamos a otra cosa que también tiene su aquel, ¿eh? Porque los microplásticos es un problema. Bisfenol lo pongo más arriba. Y todo lo que se está generando de plástico a nivel mundial, que estamos destrozando el planeta. Más a nivel de sostenibilidad, ¿no? Es que, ¿tú sabes cuántos litros de agua se envasan en España al año? Di Uf. una cifra Ostras, ¿no? Es que bruta, claro, es que es, somos 48 millones de personas, ¿no? eh, Ostras, es que al año, ¿cuántos litros se envasan se en botellas de envasan en plástico? botellas de plástico. O sea, si estamos bebiendo, o sea, uf, es que no te puedo Mira, decir te nada. digo el dato de 2022. 6.200 millones. De litros. 6.200 millones de litros. En el 2023, que yo llevo peleando con el mundo de beber agua del grifo antes que embotellada, o sea, no filtrada, del grifo antes, eso lo dice Nicolás Solea. Al año siguiente, 240 millones de litros más. Es decir, la industria del embotellado sigue creciendo y sigue creciendo. Y yo me tiro de los pelos. No sé ya cómo ¿Qué hacer? ¿Cómo explicar a la decirlo? gente, oye, dejar de hacer el gamba, si estáis bebiendo un agua que además la calidad no es muy buena. O sea, hay una frase que digo yo en las conferencias que doy que es un fabricante de agua, o sea, de botellas de agua embotellada, no fabrica agua, fabrica botellas de Fabrica botellas. plástico que contaminan el agua. En muchos sentidos, para que te la bebas bien contaminadita, con su bisfenol y sus microplásticos, y además en el proceso de fabricación del PET, de extorsionar la botella para que sea una botella partiendo de una pastillica así, hace ¡brups! Aquello, no sé si son 15 litros de agua por botella que tienes que utilizar en ese proceso. O sea, para rellenar una botella de 1 litro o de 2 litros necesitas Necesitas 15 o, 15 bueno, o 10. No, no vamos a dejar este dato como vamos, sí. un tal. Vamos, más de 1 litro, vamos. Sí, por supuestísimo. Sí. Es decir, que es como que el mundo está absolutamente al revés de lo que toca. Y a ese ritmo, bueno, esos 6.200 del año 22, ¿sabes cuántas toneladas de plástico generamos en España solo en ese año? Este año será mucho más porque sigue Va creciendo eso. creciendo. Son, a ver si lo digo bien, 242.000, perdón, 242.000 toneladas de plástico. En España. España, que es un guá. España, que si lo traduces, he empezado a mirar también. Digo, bueno, voy a mirar algún dato, pero salen tantos ceros que digo, yo no voy a retener esta No, no, bestialidad. claro. Mira, a nivel mundial sí que he retenido un tema. A nivel mundial, en un año se envasa tanta agua que podrías llenar tantas piscinas olímpicas Sí. que puestas una al lado de otra hace 2/3 de la vuelta al mundo. En un año. En un año. En un año. Ahora mira a ver qué pasa con los residuos de ese agua, ¿no? Y aparte, la gente bebiendo eso, que es que no es de recibo. Hay que hacer mucha campaña Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Además, a mí hay una cosa que me sorprende mucho porque, por ejemplo, hablando de alimentos sólidos, ¿no? Los famosos ultraprocesados, ¿no? Que la industria del ultraprocesado te intenta esconder lo negativo. Te lo intenta esconder de una manera u otra, ¿no? Y te intenta potenciar las poquitas cosas positivas que tiene. Sin embargo, yo preparándome esta entrevista en estos últimos días, me meto en diferentes marcas de agua embotellada. Y es que no veo que escondan, al revés. Están fomentando de manera orgullosa lo que me estás contando de la mineralización débil o mineralización muy débil. Pero es que eso es horrible, sí. Y yo digo, vamos a ver, si esto realmente no es positivo porque te estás tomando un agua pues sin el nutriente que necesita, ¿cómo me lo estás vendiendo como si fuera algo bueno? ¿Hasta dónde llegamos del desconocimiento, no? Claro, y ese desconocimiento barra que cada uno nos miramos el ombliguito y no miramos a ver, oye, ¿qué pasa con esto? Lo único que le preocupa a mucha gente es el paladar. No, yo es que la bebo de mineralización débil porque está muy rica el paladar. No te sacia ese agua.
no te hidrata. No te hidrata, no. Pues casualmente ayer vi, y perdona que te corte, pero es que Sí. lo tengo aquí apuntado porque casualmente ayer, revisando una de estas marcas, ponía tal cual, ¿no? Te decía, pues, diferentes tipos de mineralización. Te explicaba lo del residuo seco y todo esto. Y te decía que la desmineralización débil o mineralización muy débil son específicas para tener una buena hidratación. Y yo decía, pero bueno, si lo que te hidrata es el mineral realmente, ¿no? O sea, tú cuando, por ejemplo, vas a hacer ejercicio, sudas, estás sudando sales, estás eliminando sales minerales. Necesitas rehidratar y reintroducir esas sales minerales. Si tienes un agua muerta, como me comentaba, Sí. no te estás hidratando. No te estás hidratando, ni te vas a hidratar en la vida. Pero eso es el mundo del marketing que has empezado comentándolo. Y yo tengo 200 años ya, pero cuando era jovencico, la campaña, que no sé si sigue, porque es que no ni veo la tele, no tengo televisión, tengo para ver películas, documentales y cosas así, pero la televisión que me vienen anuncios hace 15 años que no, pero antes la Coca-Cola era la chispa de la vida. Es verdad. ¿Qué te parece? Eso que es una bazofia de plástico, esas bebidas que son azúcar con colorantes y con no sé qué. Eso no tiene, no es que sea ultraprocesado, no sé si hay un invento, un palabra que sea peor. Veneno, ¿no? Quizás, ¿no? Veneno, sí. Pues pasa lo mismo con ¿qué es lo que hacen esas empresas? Pues como lo que hiciera Nestlé en los años 60 cuando se inventó la leche materna en polvo, que hizo un campañón tremendo y empezó ya ese sistema también aberrante, ¿no? Bueno, me estoy desviando mucho, pero Sí, no, quiero decir, el mundo de la publicidad hace las bestialidades que le apetece y que le cuadra, y te van a intentar convencer de que es un agua mucho más. Y es que se inventan unas cosas, además dicen, no. Es que, claro, yo voy a muchas conferencias, a muchas ferias nacionales e internacionales de temas de agua, de temas ecológicos como Biocultura Madrid, Biocultura Barcelona. En Sevilla se hacía, pero dejaron de hacerlo. Bueno, la cosa es que en esas ferias, he perdido el hilo otra vez. Qué bueno que estaba diciendo. Es que me he ido a la feria y ya se me ha... Bueno, hablábamos del tema de que el marketing te está vendiendo, que decían unas cosas que son como muy aberrantes, ¿no? Y que están vendiendo cosas que te lo venden con orgullo, ¿no? Cuando está más que demostrado que no tiene ni punto de... No tiene ningún punto. Iba a poner un ejemplo y se me ha ido. No pasa absolutamente nada. Ya volverá. Si vuelve, lo digo. Tenemos tiempo. Hemos hablado de agua embotellada y has dejado bastante claro que creo que no es la mejor solución para las casas de hoy en día. No. Pasamos a otro tipo de agua, que es el agua osmotizada, ¿no? Yo creo que aquí dentro se habla de la ósmosis inversa, corrígeme si me equivoco, y es otro de los grandes... Yo he estado leyendo mucho, informándome mucho, y en todos lados sale que es una muy buena opción de meter en tu casa la ósmosis inversa, etc. Cuéntanos un poco cómo funciona este proceso de ósmosis y qué beneficios o qué perjuicios puede tener. Pues mira, la ósmosis le pasa un poco como el agua de mineralización débil. La ósmosis es un sistema de filtrado a base de cartuchos, membranas. ¿Qué es lo que hace? Deja un agua destilada. Y a eso le añaden magnesio. Vale. Y eso es lo que te bebes. Hay otros que dicen, no, porque además del magnesio le añadimos calcio, y le añadimos no sé qué. Bueno, eso sigue siendo así de poquito comparado con un agua natural con sus sales minerales, ¿no? Entonces, un ejemplo muy bestia. Coges agua de ósmosis, llenas una pecerita de estas redondas y echas un pececico de estos de agua fría, a las 2 horas ya no está, ya se ha muerto. Es un agua muerta, no tiene esos nutrientes que necesita un ser vivo de agua dulce. Coges con cualquier otro filtro, como los nuestros que no son ósmosis, y ahí tienes el pececico, todo el tiempo que le des de comer va a seguir viviendo, porque es un agua rica en sales minerales. Entonces yo cuando entré en este mundo, como me gusta mucho la naturaleza, la ecología, soy activista en cierto punto de ciertas cosas que tienen que ver con la ecología, yo tengo que representar una marca que sea ecológica y tengo que ir a sitios donde les importe la ecología. Por eso al principio comentaba que yo alucinaba que los sitios que se preocupan por comprarse un tomate de huerta riquísimo
después se cogen una botella del supermercado de agua y se la beben, ¿no? Entonces es como, yo tengo que entrar aquí, yo tengo que convencer a la gente de que es bueno beber agua con sales minerales. La ósmosis tiene dos graves problemas para mi juicio y que siempre los pongo encima de la mesa, y después unos cuantos ya que no tienen mucha No importancia, tiene ¿no? tanto impacto, ¿no? Claro, pero dos es las sales minerales, te quita todo del agua, incluidas las sales minerales, y otra que es una aberración ecológica. De cada litro de agua que te fabrica, te tira X. Siendo X una cantidad, una cifra muy variable dependiendo del tiempo que lleve, de lo malo que sea el filtro, de tal, y después ya cosas, es decir, tirar mucha agua y cargarse las sales minerales, no tiene que ver con la ecología, y por eso nosotros nos centramos en otro tipo de filtrado. Son equipos mucho más grandes, son equipos mucho más caros de comprar, más caros de mantener, gastan electricidad, tiene una serie de cosillas más que, bueno, no son la bomba de preocupante, pero las dos primeras, desde luego, Claro. ojo, hay que mirarlo con cautela. Pasamos al tercer tipo de agua. Según tratado, el agua filtrada. Que aquí, pues, lógicamente, tu empresa vende al final filtros de agua, ¿no? Entonces, Sí. antes de empezar con los beneficios que pueda tener el agua filtrada, me gustaría saber cómo funciona un filtro. Es decir, mi pregunta es clara. ¿Cómo un filtro puede eliminar lo malo y dejar lo bueno? Porque al final todos imaginamos un filtro, ¿no? Que va quedándose con todo lo que haya. Entonces, ¿cómo ocurre ese proceso? Pues mira, en el caso nuestro, son filtros que concéntricamente el agua va a entrar alrededor de una cerámica que tiene plata, continúa para adentro y se va a encontrar con un bloque macizo de carbón activo con zeolita. Bien, cada etapa se va a encargar de una cosa. Fíjate, esto es como la puesta al día de lo que ya hacían los romanos hace 2400 años. No es más que eso. Los romanos en una tinaja, en una ánfora de aquellas de agua, echaban carbón. Sí, echaban carbón, el carbón, porque ahí tenían una costumbre rarilla de envenenarse, ¿no? Sí, Entonces, alguno que otro emperador se ha muerto por eso, yo creo. Y entonces, claro, echaban carbón activo. El carbón activo es un adsorbente, ad con D, de adherir, cualquier químico. Entonces, si echaban ahí sus cianuritos y sus cosas, aquello hacía guasca. Después echaban plata. Siempre tenían plata. La plata es un bactericida natural muy potente. También está la plata ionizada, ¿te suena? Y esto, pues se usa como el betadine, ¿no? Porque es un desinfectante muy potente y es, en fin, procede de la plata, ¿no? Después, también ponían, y aquí en España, en la zona de Valencia, era muy común, unos filtros de agua que son muy bonitos, muy esmaltados, muy rococós también, de hace 150 años, que no son más que una vasija, o sea, la hacen muy historiada, pero tú imagínate este vaso, donde el culo y la parte de dentro del culo no lo esmaltas. Vale. Con lo cual el agua va a ir hacia abajo, pero lo de abajo es cerámica, es barro, es arcilla. La arcilla es porosa. Y entonces buscaban una mezcla con arenita de no sé qué para que fuera más porosa y tal. ¿Qué pasa? Pues lo gordo se quedaba allí. Estamos hablando de hace 150 años, que la calidad del agua no es lo que tenemos ahora en un grifo, ¿no? Es decir, la puesta en escena del producto que nosotros comercializamos es mirando qué es lo que ha pasado en el mundo a la hora de filtrar o arreglar el agua en algunas cosas, pero puesta al día de hoy con un I+D+I tremendo. Claro. ¿Qué es lo que es? Pues una cerámica de 0,2 micras. Eso es ultrafiltración. Una bacteria tiene 0,5. Es decir, que ya ni siquiera las bacterias van a pasar por allí. Eso es. Tiene plata. Bueno, esa primera etapa se lleva por delante un montón de cosas. O porque no cabe, o por adherencia, ¿no? Entonces, la lista es larga. Partículas en suspensión, microplásticos, turbiedad en general, óxido de hierro se queda ahí, fenoles, hidrocarburos, pesticidas, herbicidas, bactericidas, los que se escapen, después el carbón activo y zeolita, eso sí que los absorben, ¿vale? ¿La plata para qué es? La plata cuando entran en el horno la cerámica para fabricarla, para hacerla de esa forma que tiene, va con partículas de plata. Entra a 980 grados y ahí se queda ya
fundida a la propia cerámica. La plata, ¿para qué? Bactericida, pero sobre todo para que no prolifere comunidades bacterianas, moho y todo eso, pues porque el moho, por ejemplo, lo sabemos todos, si dejas algo húmedo y a oscuras, es perfecto, aquello va a empezar a funcionar que da miedo, ¿no? Y para eso está la plata. Y después continúa hacia adentro y se encuentra un bloque macizo de alta densidad de carbón activo y zeolita. Vale. Carbón activo. Todos los filtros del mundo, hasta la jarrita más sencillita, tiene carbón activo. Por lo que digo, es algo inventado hace muchísimos años y es muy, muy efectivo. Suele ser, o por lo menos en nuestro caso, es procedente de cáscara de coco, es ecológico. O sea, todos son materiales naturales en nuestro caso, que eso también nos gusta mucho por el mundo de la ecología, ¿no? Entonces, el carbón activo granulado más zeolita, que es un mineral, se sinteriza, se queda hecho un bloque y es lo que la última etapa por donde pasa el agua. ¿Qué es la zeolita? Pues es un gran invento. La zeolita se utiliza incluso en centrales nucleares para limpiar herramienta que tenga radiactividad. Es decir, que se lleva por delante hasta la radiactividad que puede haber en el agua. Que esto suena un poco rocambolesco, y no tenemos que preocuparnos que lleve radiactividad el agua, pero sí hace 6 meses en Almería hubo una alarma por radiactividad en el agua. Es decir, que son cosas que pueden pasar. Que no está de más que tenga, vamos. Bueno, claro. ¿Y qué es lo que tiene la zeolita? Es como un carbón activo multiplicado por 5. Es decir, es bestial. Es decir, si hay una alarma, ya la hubo en Almería con esa, pero hay otra por un metal pesado que por lo que sea se ha colado y tal, el carbón activo se va a quedar con el metal pesado, ¿no? Porque ya esa fase se lleva por delante metales pesados, químicos de cualquier tipo, medicamentos, que es cada vez más común. Es cada vez más común porque todos no, yo no me medico nunca, me tomo un ibuprofeno al año cuando me duele la cabeza porque no me suele doler tampoco. Las granjas tienen una cantidad de medicamentos, de hormonas, de tal, todo eso acaba en los acuíferos, el agua se entera de todo lo que pasa en la capa de la tierra, ¿no? Entonces, el carbón activo, junto con la zeolita, se va a llevar por delante eso, químicos, medicamentos, cloro, por supuesto, cualquier olor, cualquier sabor, trialometanos, que es el derivado de cuando el cloro se evapora, queda aquello, los PFAS. O sea, hay una lista muy larga de cosas muy importantes que se queda el carbón activo con zeolita. Aprovecho para comentaros que tenéis un 10% en todos los productos que aparecen en la página web del Dr. Agua. Filtros para el grifo, filtros para la ducha, en definitiva, un montón de productos que van a mejorar la calidad de tu agua. El cupón es Hábito0 con Z y podrás acceder a todos los productos con un 10% de descuento. Te animo a que le eches un vistazo en la página web, también lo puedes ver en la descripción. Seguimos con la entrevista. Ahora te quería comentar después el tema de los PFAS que has nombrado, lo tengo aquí apuntado, pero antes con respecto al tema del agua filtrada, claro, es difícil de controlar. Al final nosotros dependemos del agua que nos llega de la comercializadora o de las industrias, ¿no? Del agua, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí en Masesa, Aljalafesa, lo que sea, ¿no? Pero lo que nosotros sí podemos controlar es lo que pasa de puertas para adentro, es decir, las tuberías, ¿no? Las tuberías que tenemos en casa, ¿no? ¿De qué manera? No sé si existe alguna manera fácil para la gente o hace falta una empresa especializada. ¿De qué manera podemos nosotros saber si existen químicos o existen medicamentos, existen productos que no son positivos para nosotros en el agua que nosotros consumimos en el día a día? No sé si eso se puede hacer de alguna manera. Se puede hacer, pero no hay que saltar alarmas por ahí. No, como he comentado antes, las gestoras de agua hacen un gran trabajo, ¿no? Tremendo. Esto es algo absolutamente demostrado. Después, a nivel comercial, en toda España, hay 1000 empresas de analítica de agua. Tú puedes pedir un análisis así de pequeño o un análisis que no se acabe nunca y que te saque hasta los 28 tipos de PFAS distintos o metales pesados, o solo quieres. Uno muy estándar es si es dura mi agua o no, es decir, si tiene mucha cal o no, qué pH tiene, qué nivel de turbiedad,
Sí, después el mundo de las bacterias, que recuento de bacterias a 22 grados, eso es un estándar, eso lo puedes hacer con una farmacia, antes por lo menos era muy normal, y si no lo tienen ellos, lo subcontratan con un laboratorio que tienen de tal. Y si no, cualquier laboratorio puedes mirarlo. Ujú. Si es agua tratada ya por un ayuntamiento, yo no me gastaría el dinero. Claro. Porque es que va a tener, claro, va a tener algún nivelcito de algunas cosas o nivelazo, dependiendo ¿Dónde estemos? de dónde estemos y de la época del año. Porque claro, no es lo mismo las maravillosas lluvias que hemos tenido hace 2 meses, donde el mundo del agua está todo con una disolución fantástica, o hace 2 años, no hay que irse muy lejos, que estaban los pantanos ahí que estaban al 21%, a mayor o sea, la evaporación y el Claro. poco tal concentra mucho más todo lo que tenga, ¿no? Entonces, bueno, para agua tratada yo no me gastaría el dinero, se lo gasta mucha gente, ¿eh? Ujú. Yo Sí, bueno, creo que no es necesario porque realmente, pues sí, va a llegar un poquito de óxido de hierro, un ujú, poco es tal. Aquí estamos bebiendo agua del grifo, ujú. que aquí en Sevilla es la segunda en España de mejor calidad Ah, mira. de agua, sí, Que sí. de hecho te quería preguntar, nosotros vivimos en España y, por ejemplo, yo tengo a mi hermana que vive en Barcelona, ¿no? Y allí llegas, abres el grifo y allí el agua no sabe buena. No sabe, bueno, porque Y, tiene mucha cal, es la y, combinación de cal y cloro que y te te vas decía. a... Sobre todo yo creo que son... bueno, corrígeme si me equivoco, las zonas costeras que yo conozco, por ejemplo, en Cádiz pasa un poco igual. ¿Qué zonas de España suelen ser las zonas costeras por algo en particular? Todo el arco, sí, porque es calizo. Es granítico, por ejemplo, todo el norte, excepto Ujú. alguna zona en Guipúzcoa que también es caliza. Caliza es decir que va a venir con mucha Sí, carga de calcio y de magnesio, ¿no? Cuando es granítica, sí. es un agua muy fina, es un agua que tiene menos calcio y no hay que preocuparse de la cal, ¿no? Ujú. Incluso en Barcelona hay dos vertientes, está el agua del Llobregat y el agua del Ter. El Vale. agua del Llobregat es muy caliza, es agua dura, ya no sé si tu hermana vive por esa zona, y la otra es semidura. Pero claro, cuando vienes de un Sevilla que tiene algo de cal, ¿eh? O sea, aquí tiene un poquito, pero es que es lo suyo, tiene que Claro que tiene tener que tener calcio y algo, ¿no? magnesio, ¿no? Claro. Entonces, aparte de un montón de cosas más, y de sodio, y de litio, y de un montón de cosas más que son, ya hemos hablado, muy necesarias. Pero en Barcelona, incluso la del Ter, a alguien acostumbrado como tú a beber agua en Sevilla, llegas ahí y dices, uy, Sí, sí, sí. esto, el cloro, que lo tenemos por todos lados, pero además notas como que se queda aquello como si te hubieras comido una tiza. Entonces, esa es un poco la sensación de sequedad, Y ¿no? por curiosidad, Sevilla es la segunda, ¿cuál es la primera? Ya por saber. Burgos. Ah, Burgos. Burgos. La provincia de Burgos, la ciudad de Burgos tiene una Qué curioso. calidad. Qué curioso que de repente Sevilla la segunda, Burgos la primera. Bueno, mire, Sí, bueno, está bien saberlo, está bien saberlo. Has nombrado antes que te dije que íbamos a comentar el tema de los PFAS, ¿no? El sí, químico eterno, ¿no? sí, Que se dice. sí. ¿Qué es esto? ¿Cómo Esto es funciona esto? Que da un poco de miedo, ¿no? El otra, químico eterno, macho. otra brutalidad, pero tiene dos cosas horribles. Que es eterno, es decir, que no, que tal, y que es acumulativo en tu organismo. Con lo cual es una bestialidad. ¿De dónde viene? Se sigue fabricando con PFAS. Todos los antiadherentes de cocina, eso Teflón. tiene, el teflón y todo eso tiene PFAS en mayor o menor medida. Cuando te venden, pues yo qué sé, una ropa que tiran un café y hace fiuf, no sé si anuncios de estos que ves cuando estás en Facebook, Sí, como te venden impermeable o. impermeable, el mundo impermeable, el mundo repelente de agua, todo eso tiene unos PFAS que son un desastre. Lleva mucho tiempo la industria esa funcionando y, claro, ahora han saltado las alarmas. Y si puede buscar el que oiga esto en internet, nivel de mapa de PFAS en Europa, te quedas asustado porque España tiene mucho, pero Francia es una mancha roja, lo ponen con puntos rojos y Reino Unido una mancha roja porque que tendrán más consumo de ese tipo de producto. Claro, ahí llueve mucho, con lo cual Claro. el mundo de impermeable, digo yo que lo tienen más al día que aquí en Sevilla, ¿no? Pero, Claro. y bueno, y el PFAS para el organismo es brutal. O Es sea, otro disruptor endocrino, me imagino, ¿no? Claro. disruptor endocrino, provocador de cáncer de tiroides, bueno, ahí hay una lista interminable de problemáticas con los PFAS.
sí, sí. Y esto ha ido avanzando a nivel legislativo, es decir, me imagino que, no sé, a lo mejor desde hace 30 años ahora o 20 años ahora Avanza. se mejora, me imagino, ¿no? En la calidad del agua, Sí, ¿no? Porque ahora me sí. asusto con todo, ahora... No, no hay que vivir con miedo. Fíjate, en las ferias, cuando vas, ves a otra gente que vende también filtros de agua y les oyes hablar de enfermedades todo el rato. Digo, ¿pero qué haces? Y no hay que vender el Ujú, filtro diciendo que es que te vas a enfermar. No, vamos a ver. Hemos dicho, somos unos filtros, lo que pasa es que es mejor claro, filtrarla y no eres tú el filtro, ¿no? Y ya claro. está. Entonces, la pregunta que me has Sí, hecho. no, el tema del PFAS, del químico eterno, que Claro, que no, la evolución sí, de los legislativa y últimos todo 30 esto. años legislativamente. Claro, va mejorando, pero a una velocidad muy lenta. Por ejemplo, antes hemos hablado del bisfenol A como Sí, disruptor endocrino. sí. ¿Sabes lo que tiene bisfenol A como para enterrar a la humanidad? Todo lo que todos los comercios nos entregan cuando haces una compra y te dan un ticket térmico. Eso es, eso es una bestialidad. Cuando eso, ya que lo digo, cuando eso llega a casa y eres de los que reciclas, no lo eches al papel, por Dios. Que después estas hojas de papel Están hechos con van eso. a tener, como van a reciclar y van a hacer, y tiene bisfenol A, ese tipo de papel reciclado por culpa de eso. Bien, ese ejemplo, cuando ya la Unión Europea dijo esto es tal, pues esta noticia es de hace como 7 años y programaron que para el 2027 ya se iba a hacer el cambio a impresión matricial de aquella de mic, 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 Sí, y sí. usar una cintita ¿no? de tinta como toda la vida en vez de eso. Pero claro, los intereses, lo de siempre, los intereses de Seiko, todas las fabricantes de TPV. Tú cuando cobras por tarjeta, Te sale. eso es bisfenol A, tal. Bueno, pues pusieron como un margen de 10 años. Y vete tú a saber cuando llegue ya esos 10 años, o sea, son muy lentos en general y para una cosa eterno como los PFAS. Madre mía, lo que se aprende. Lo que se aprende. Y mira, dentro, bueno, cada vez vivimos en una sociedad más polarizada, ¿no? Y te encuentras que tienes que ser como dogmático y sectario de una cosa o de la contraria, ¿no? No Sí, hay puntos medios, ¿no? sí. Y ahora, en el mundo también de la nutrición, como hablamos antes, yo estoy escuchando cada vez más el agua marina. No sé si estás dentro Sí, de sí, sí. esto, ¿no? Entonces, claro, es que es tremendamente dicotómico y contradictorio. Es decir, por un lado, te encuentras una empresa que te vende agua de mineralización muy débil para hidratarte y por otro lado, te encuentras a otra persona que te dice, para hidratarte, diluye el agua marina en agua y tómatela. ¿Qué es esto del agua marina y qué propiedades tiene? Porque yo... Pues a mí me parece algo maravilloso. Ujú. Fíjate. El agua marina tiene unos nutrientes isotónicos y es algo maravilloso para el cuerpo. En vez de comprarte una bebida comercial que tenga las sales minerales, aquellas que dicen que tiene y no sé cuántas porquerías más, tómate un taponcito de agua de mar Diluida. diluida en un litro de agua. Tendrá un poquito de salinidad, pero eso te va a poner el organismo maravilloso. O si eres un deportista de élite, cada vez lo utilizan más, que es tomarse un taponcito, así a secas, de Ujú. agua marina, hacer un enjuague, como si hicieras un enjuague tal, y tragártelo, para que las enzimas de la boca empiecen a funcionar, el no sé qué, y entonces sea más biodisponible, ¿no? Todas esas sales minerales. Se utiliza cada vez más, pues, a nivel deportivo, a nivel, Ujú. hidratación isotónica, para recuperar Claro, sales eso te iba a preguntar, minerales. son las típicas bebidas isotónicas Sí, que... sí, sí, exacto, pero mucho más naturales y Claro. más ricas, ¿no? Entonces, hay en todas estas ferias que hacemos y demás, que atendemos a muchísima gente, y dice, no, yo tengo una ósmosis, como Sí. hemos hablado antes. Digo, ya, pero está bien, tú ya has invertido en una ósmosis, no la tires, claro, porque eso es otra aberración ecológica. Eso ha costado muchos litros de agua fabricar eso y ha tenido que cruzar el planeta probablemente para que tú lo tengas en casa. No lo tires, síguete. Pero cuando ya se te acabe o se te rompa o tengas que hacer un recambio y el recambio cueste no sé cuánto que te merezca la pena cambiar a otra marca, cambia a otra marca. Y si no, y mientras, tómate
el agua que te fabrique eso, échale un poquito de agua de mar. Por lo mismo. Porque es un agua muerta, es un agua que no tiene ningún tipo Claro. de nutriente, y para eso están esas empresas. Hay una se llama Ibiza y Formentera Agua de Mar, que es una gente encantadora que sabe muchísimo de esto y que es la única que se fabrica en el Mediterráneo, ¿no? Porque hay otras, ¿eh? Hay diversas marcas que vienen de lejísimos y demás, pero la del Mediterráneo nuestra es esa, que tiene muchísima aceptación en todo el mundo. Me imagino, ahora que estamos en verano y que la gente estará en la playa y todo esto, me imagino que no recomendamos que cojan, no, sobre todo en la orilla, con las cremas, protectores solares. O sea, que estas empresas cogerán agua, yo no sé de dónde, pero. Se van con un barco que tiene una aparatología que es una bestialidad. No me lo sé muy bien, Sí. pero voy a decir más o menos. Y acaban encontrando las bolsas donde están el krill y toda la Sí. alimentación básica, y esa alimentación de ese sitio es de donde toman el agua y después pasa a un filtradito, y es la que te dan. No me lo sé muy bien cuál es el proceso, pero es un agua que no es me voy a la playa, engancho un vasito de agua y le digo Claro, a ver si ahora. Lo que has dicho tú, ya se me han puesto los pelos. Por eso, a ver que. El sabor a coco que te puede llegar ahí. Los bronceadores aquellos. Mira, hemos hablado de Burgos, Sevilla, la zona costera de España. Sí. Hay gente que nos escucha de Latinoamérica. Sí. ¿Cómo está allí la situación con respecto al agua? Sé que en Latinoamérica es muy grande y habrá de todo, pero. Mira, yo puedo decir sobre. Ahora ya hacemos el primer envío a Colombia. Sí. Abrimos Colombia, y en septiembre estamos en una feria internacional del agua, Aquatec se llama, Sí. En Ciudad de México, y montamos México. Esos dos países los tengo bastante controlados y visto. Cada uno tiene su maneje, ¿no? Pero la calidad de agua no es nada buena. No es nada buena, y como tiene muchísimas filtraciones hasta que llega acá, ahí lo normal es botellones de aquellos horribles, que es otra bestialidad, porque son botellones que llevan en un camión a 40 grados al sol, fabricados con el peor plástico del mundo. Ya les han obligado a las marcas estas comerciales que hacen eso. Pero lo mismo que decía antes de lo del papel, ¿no?, térmico, Sí. de los TPV, les han dado 2 años de margen. Macho, no, que cambien ya, que estáis sirviendo el agua en algo que tiene bisfenol A, ¿no? Bueno, esa es la práctica normal en Colombia, México, Perú, porque tengo conocidos de Perú que también me hablan de tal. Y después, como, claro, allí según en qué zonas son muy tropicales y ahí las bacterias se reproducen, que da gusto verlas, echan cloro como si el mañana no existiera. Entonces, es un agua muy filtrable, es un agua que ya tiene un tratamiento por parte de la empresa gestora de la ciudad, pero no tiene que ver con la calidad que tenemos aquí, ¿no? Vale. Se filtra y se bebe. Tanto en Bogotá como en Ciudad de México ya tenemos muchos filtros en marcha desde hace 2 años. O sea, este proyecto ahora culmina, pero llevamos ya mucho tiempo trabajando en esto. Ya estamos terminando, me da mucha pena porque estamos aprendiendo un montonazo de cosas. Siempre, en todas las entrevistas, le pregunto a los invitados, a mí me encanta leer, ¿vale? Y me encanta leer de todo tipo de narrativa, me da igual, novela histórica, ensayos, etc. Y siempre pregunto, ¿cuál es un libro que tú recomiendes? No hace falta que, si es de tema de agua y de salud, fantástico, pero que me dé igual de lo que sea, algo que a ti te venga a la mente y decir, mira, pues yo con esto me marcó, aprendí, y así que se lleve el oyente un librito para casa. Yo voy a hablar sobre. Bueno, estoy ahora con un problema en un ojo de una catarata que me van a operar y tal, y no estoy dándole a la lectura. Leo mucho porque el mundo de los artículos, todo lo relacionado al agua, ya he dicho que soy un enamorado y leo mucho. Y hay dos libros que me parecen absolutamente mágicos para mí. Uno es La isla del tesoro, Qué bueno, que es fantástico, y otro El conde de Montecristo. Son 2 novelas que he podido leer, no sé si 5 o 6 veces cada una, con toda tranquilidad, porque disfruto cada vez la narrativa que tiene, la historia, bueno. Pues mira, eso se llevará. Son muy sencillos. Eso se llevarán seguro. Y por último, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar el Doctor Agua? Redes sociales, página web.
Pues doctoragua.es se llama la página web y ahí pues servimos a España, Portugal, Europa y dentro de poco pues eso, Colombia y México, pero... Muy bien. También estás en ferias, ¿no? Estás en ferias Sí, también. ferias ecológicas, grandes superficies. Estamos tocando, todavía no hemos entrado, pero es posible que entremos en una cadena de 440 tiendas de electrodomésticos Qué bueno. y estamos ahí peleándolo. Bueno, pues ahí estamos. La página web es lo que está continuamente. Después en redes sociales, Instagram es lo que más... También está por ahí. Estamos Sí, obligados ya a estamos entrar en redes obligados. sociales. Sí, no soy yo muy usuario, pero... Yo tampoco, pero bueno, no nos queda otra. Ahí está, ahí está. No nos queda otra. Jaime, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Creo que hemos aprendido muchísimo. Por lo menos yo he aprendido muchísimo y estoy seguro que los que nos ven por la pantalla también. Claro. Así que ojalá en un futuro repitamos y hablemos de muchas más cosas Uy. relacionadas con el agua, con el Conde de Montecristo o con lo que sea. Muy bien, Alfonso, muchísimas gracias a ti, ha sido un placer. Muchas gracias.